vamos a leer del versículo 17 al 25. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 25. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Señor, hoy te pedimos como iglesia que comprendamos plenamente la instrucción que hoy has dispuesto para esta comunidad. A mí como tu servidor, te ruego y te suplico junto a mis hermanos que me concedas sabiduría para poder exponer esta porción de la Escritura, que mis torpezas, mis debilidades no sean un obstáculo para la necesaria edificación que tu iglesia tiene en esta mañana. Gracias por cada persona que has traído hoy, pero por favor, que hoy seamos fieles en atender tus instrucciones. Esto lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Esta sección tiene varios aspectos que naturalmente por la extensión no vamos a abordar hoy en su totalidad. Si observaron bien la estructura que muestra esta porción, en los primeros versículos del 17 al 19 habla de la honra debida a los pastores, y habla de la honra en 2 campos: en su sustento y en el cuidado de su dignidad o de su honra. El segundo aspecto habla de la disciplina a los pastores cuando estos pecan, del 20 al 21, y del 22 al 25, recomendaciones generales a la hora de escoger o nombrar nuevos ancianos. Hoy, por razón de los textos, vamos a centrarnos en la primera parte: la honra debida a los pastores. Dice esta sección entonces de la siguiente forma: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Este pasaje contiene unas instrucciones explícitas y directas, pero contiene unos elementos implícitos que vale la pena observar para entender la magnitud de todo lo que el apóstol está enseñando. Hay una realidad que nosotros no podemos desconocer. Esta sección tiene textos que son utilizados con mucha frecuencia, lamentablemente, para manipular a las congregaciones. Aquellos hombres que utilizan estos pasajes para obtener bienes de sus comunidades, no se les debe dar otro nombre que mercaderes de la fe. Textos como este son bien utilizados para enriquecerse a costillas de las necesidades o de los deseos propios de una persona, creyendo que por dar a una autoridad en particular recibirán un bien mayor. Pero si este pasaje se estudia con detenimiento, siendo fiel a lo que el texto quiere enseñarnos, este texto será de mucha utilidad a una iglesia sana para evitar 2 excesos.
El primero, riquezas injustificadas en los ancianos o pastores, pero también otro exceso muy peligroso, un trato indiferente y descuidado con aquellos que sirven al Señor. Somos una sociedad pendular y la iglesia no es ajena a este fenómeno. Somos ligeros en ir de un lado al otro. Un día queremos la guerra, otro día queremos la paz. Un día creemos en una cosa, al otro día creemos en otra. Pasamos de una sociedad maltratante a una sociedad que ya ni siquiera quiere disciplinar a sus hijos. Y así continuamente los diferentes fenómenos sociales mueven a los hombres de un lado al otro. Eso mismo pasa en la congregación. Y cuando hablamos del sustento a los pastores, hay que ser honestos y reconocer algo. Tristemente, hoy muchos hombres que se presentan bajo el título de pastores han utilizado la fe para enriquecerse. La iglesia, queriendo combatir ese exceso, muchas veces se va a otro extremo. Entonces debemos enfrentar a los mercaderes de la fe que quieren enriquecerse con las finanzas de una iglesia, claro que sí, pero no podemos caer en el otro extremo de desatender y de dar condiciones dignas a aquellos que sirven en la labor de la predicación y la enseñanza. La sección anterior, cuando iniciamos el capítulo 5, nos ilustró de manera específica acerca del cuidado que debemos tener al relacionarnos con los ancianos, con los jóvenes, con las ancianas, con las jovencitas, cómo debemos cuidar y honrar a las viudas. Ahora la carta pasa a decirle a la iglesia cómo debe honrar a aquellos que sirven en la predicación de la palabra. Ya nos enseñó cuál es el carácter que deben tener. Ya el apóstol Pablo nos enseñó esas cualidades que un hombre debe tener para poder ser pastor. Ya nos enseñó la forma de ejercer su ministerio. Ahora le dice a la iglesia, una vez tengan estos hombres, una vez tengan estos dones dados por Dios para predicar y enseñar, esta es la responsabilidad de la iglesia para con ellos. Veamos entonces la honra debida a los pastores en su sustento y en el cuidado de su buen nombre. Les dije al iniciar esta introducción que este pasaje tiene unas verdades implícitas que no vamos a pasar por alto. Note que el texto en el versículo 17 inicia así: los ancianos. Y esto no podemos pasarlo por alto. Ese los ancianos está en plural no por accidente. Pablo ya ha enseñado en el inicio de la carta, al igual que lo hace en Timoteo, que el orden de una iglesia local, hacia donde debe apuntar una iglesia sana, no es a tener un anciano, sino a tener ancianos, varios ancianos. Esto se conoce en teología como pluralidad de ancianos. Ese es el anhelo de toda congregación. Mire que Pablo se lo dice a Tito en el capítulo 1, versículo 5. Por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses que ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La voluntad entonces del Señor para una congregación es que ésta tenga varios pastores, que haya una pluralidad pastoral. Y esta es una realidad que debe estar presente en una iglesia sana. Cuando hablamos de pluralidad pastoral, estamos hablando de varios pastores que tienen igual autoridad. ¿Escuchó bien? Igual autoridad. En la Biblia no existen pastores de diferentes niveles. En la Biblia no existe la figura de pastor principal, pastor asistente, copastor. Como si hubiera inferioridad en la autoridad. En la Biblia solo hay una clase de pastor. El que tiene todas las cualificaciones que está en Tito. Y esto es importante entenderlo
Porque cuando no se maneja esto es donde se generan ejercicios de autoridad pecaminosos en la iglesia. Preferencias entre un pastor y otro. Cuando hay varios pastores, sin lugar a duda, por la operación sobrenatural de Dios, hay unos que tienen más experiencia, hay unos que tienen más sabiduría, hay unos que tienen una mayor formación académica. Algunos entonces merecen un respeto especial por la obra que el Señor ha hecho. Pero en el momento en que se reúnen los pastores, cuando tienen que tomar una decisión, el voto del pastor que acabó de ser nombrado cuenta tanto como el pastor que lleva 30 años en el ministerio. Eso se llama una pluralidad pastoral, donde hay varios pastores con cualidades distintas, pero a la hora de ejercer la autoridad, sus decisiones, sus propuestas tienen el mismo valor delante de Dios. Y esto tiene que aprenderlo la iglesia. Porque no podemos dar lugar a que cuando tengamos varios pastores cuente más el voto de un pastor que de otro. Porque ese será el comienzo a alimentar en el corazón del hombre un gobierno autoritario e impositivo. Entonces, Pablo nos está recordando la pluralidad de ancianos, el gobierno que debe estar en la iglesia. Pero podrán surgir entonces preguntas. ¿Y toda iglesia entonces debe iniciar con un pastor? Es necesario entender que también hay un proceso de establecimiento en las iglesias. Lo ideal es que una iglesia pueda iniciar con 2 o 3 pastores, pero lo real es que muchas iglesias jóvenes durante un tiempo tendrán que estar al cuidado de un solo pastor. Pero mientras eso pasa, la iglesia está clamando y rogando para que el Señor levante más pastores y pronto hayan más hombres dones en la comunidad. Así pues, mientras llegan esos otros pastores, la iglesia está cuidando a su pastor para que éste no se enseñoree de la iglesia mientras llegan los otros pastores que el Señor levantará dentro del cuerpo de la iglesia. Porque lo sano para una iglesia es que los pastores broten de su interior, no que sean impuestos de afuera. Ese es el crecimiento sano. Una iglesia forma pastores, levanta a sus pastores con la genética de su iglesia local para servir a su iglesia local. Luego de tener claro entonces esta palabra de ancianos en plural, Pablo recuerda cuál es el deber principal de un anciano. ¿Cuál es la tarea principal de los gobernantes? Dice que deben gobernar bien. Y vaya que esta palabra sí que hemos tenido que estudiarla en la exposición de esta carta. Todo pastor, en el momento de ser reconocido por la congregación en la cual servirá, recibe una autoridad, pero no una autoridad total sobre la vida de las personas. Recibe una autoridad bajo la esfera que le ha sido concedida en la predicación y la enseñanza. Un pastor es nombrado para ejercer gobierno sobre la iglesia. ¿Y cómo ejerce su gobierno? A través de la predicación y la enseñanza. Esta autoridad tiene límites. Aunque los pastores han sido puestos para gobernar, la Escritura enseña en qué áreas y de qué manera. Por ejemplo, un pastor no le ha sido dado el poder de ir a meterse a la casa de las personas de la iglesia y ordenarles el color de las cortinas, el tipo de ropa que compran, el lugar donde compran la casa, si se pueden ir de vacaciones o no se pueden ir. Eso no es gobierno, eso es control. El pastor tiene autoridad, pero la Biblia nos enseña que la ejerce a través de la predicación y a través de la enseñanza de la Escritura, presentando todo el consejo, siguiendo el ejemplo de gobierno de Jesús. Mateo 20, versículo 25, acompáñeme por favor. Mateo 20, 25. Entonces, en la iglesia, por voluntad de Dios, debe existir un gobierno.
un gobierno de ancianos. Anciano, recuerde, en este contexto significa o pastor u obispo, son sinónimos. Mateo 20:25. Entonces Jesús, llamándolos, hablando de sus discípulos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, los ancianos, los pastores de una iglesia sana deben ejercer su gobierno de la misma forma que Cristo lo enseñó, no enseñoreándose sobre las personas, no controlando sobre las personas, sino sirviendo a las personas, no buscando ser servido, sino servir. Y este servicio, también lo dice el texto, debe ser dado a través de la enseñanza y la predicación. Un pastor no debe enseñorearse como lo hacen los líderes de este mundo. No debe subyugar la conciencia de las personas. Un pastor debe enseñar fielmente la palabra, todo el consejo de la Escritura, entendiendo que su autoridad está en ser fiel a lo que la palabra enseña, porque confía en lo que dice 2 de Timoteo 3:17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la tarea principal de un anciano: predicar y enseñar todo el consejo bíblico desde el púlpito y abajo de él. Porque es por la enseñanza y la predicación de la palabra que las personas verdaderamente van a ser transformadas. Por eso vemos también en Hechos 6, cuando se solicita a la iglesia que nombre los diáconos. ¿Para qué se escogen diáconos? Para que los apóstoles en ese momento, ejerciendo su rol pastoral, pudieran dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Mis hermanos, la iglesia debe velar para que sus pastores, sus ancianos, puedan ocuparse principalmente de la tarea que le fue encomendada: predicar fielmente la Escritura. Ay, es que mi pastor solo se dedica a predicar. Mis hermanos, esa es la tarea principal del pastor. El ministerio de la palabra es la que trae libertad, trae salvación, trae sanidad al pueblo del Señor, cuando se predica fielmente todo el consejo de la Escritura. Por eso es tan importante cuando las personas de una iglesia entienden esto. Muchas veces se piden muchas consejerías dentro del cuerpo de Cristo. Pero es curioso que la mayoría de estas consejerías a veces surgen en personas que no vienen a escuchar la predicación pública de la palabra. Si escucháramos fielmente la predicación pública de la Escritura, ¿cuánto disminuirían la solicitud de consejerías? Porque la palabra es suficiente para tratar el corazón del hombre y para dar lo que su alma necesita. No quiere decir que las consejerías están mal, pero nunca están por encima en importancia del ministerio de la palabra, de la predicación pública de la palabra. Entonces vamos uniendo la instrucción que Pablo ya viene dando y de manera sencilla reafirma acá en estas breves palabras. Iglesia, es necesario que hayan ancianos que ejerzan bien su autoridad, no enseñoreándose sobre la iglesia, sino ejerciendo como siervos la tarea más importante que les fue dada: la predicación de la palabra. Mis hermanos, aunque los pastores
que es igual a ancianos, que es igual a obispos, deben ocuparse y esforzarse por poder visitar, por poder discipular, por poder dar consejo. La tarea principal de ellos es la predicación. Esa es la tarea principal de un pastor. Lo demás es útil, pero nunca traerá más beneficio que la exposición de la Escritura. Así pues, cada vez que un pastor predica con todo su corazón, rindiendo toda su fuerza y toda su vida para exponer fielmente un texto, está dándole su mayor bien a la congregación. Está trayendo el mayor beneficio. Un pastor no tiene una mejor forma de demostrar cuánto ama a su iglesia que siendo diligente en preparar sermones fieles a la Escritura. ¿Cómo quisiéramos como pastores poder darle regalos a los hermanos que vienen a la iglesia, atenciones? ¿Cómo quisiéramos poder visitarlos y darles muchas de las cosas que sabemos que necesitamos? Pero la tarea del pastor no ha sido suplir necesidades económicas de su pueblo. Ha sido dada una tarea espiritual: dar la palabra, el pan de vida, para que muchos crean y muchos sean santificados. Aquel entonces que hace bien esta tarea, Pablo está diciendo, de enseñar y predicar fielmente la Escritura sin enseñorearse de la congregación, ¿qué debe recibir de la iglesia? Sean tenidos, dice el texto, por doble honor, mayormente los que están ocupados de predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Veamos entonces lo primero: los pastores, los ancianos, deben recibir un doble honor por la predicación y por la enseñanza en la que se ocupan. Hay diferentes conclusiones acerca de lo que puede significar este pasaje. ¿Qué habla un doble honor? Creo que las opiniones más acertadas a este texto apuntan a lo siguiente: este doble honor del que está hablando Pablo a la iglesia a través de Timoteo es que todo anciano que está ocupado de servir fielmente a la iglesia debe recibir dos cosas: un trato honroso, debe ser amado, debe ser cuidado, debe ser respetado, debe ser tenido en alta estima. Pero aparte de esta honra, del buen trato, también debe dársele honor en su sustento económico, darle los honorarios necesarios para el sustento suyo y el de la familia. Entendemos por la Escritura que hay diferentes modalidades de servicio, no de autoridad en el pastorado. Hay pastores laicos, es decir, hermanos que son reconocidos como pastores en la iglesia, pero dado a que la iglesia todavía no tiene la condición económica, se dedican de lleno a sus actividades profesionales y sirven a la iglesia en la enseñanza. Hay otro tipo de pastores que son los pastores bivocacionales, que trabajan medio tiempo para la iglesia y medio tiempo en actividades externas para cubrir sus gastos y recibir de la iglesia un apoyo a su trabajo. Y luego están los pastores que trabajan de tiempo completo, que ya no se ocupan de sus actividades profesionales externas a la iglesia, sino que están de lleno a la iglesia. Los tres tienen la misma autoridad, pero los tres no reciben la misma provisión económica. Esa es una diferencia de funciones, no de autoridad en cuanto a tiempo de servicio. Hendrickson escribió sobre esto lo siguiente: el apóstol entonces está consciente del hecho de que muchas veces los miembros de las iglesias tienden a olvidar la debida honra que le deben tener a los ancianos de la iglesia. Están propensos a pensar que los pastores u obispos viven en abundancia y no necesitan ningún cuidado y ninguna atención. A veces las ovejas ni siquiera se ocupan de indagar si sus pastores tienen lo necesario para su sustento.
Crisóstomo escribió al respecto lo siguiente: el doble honor debería entenderse de esta manera: honor y honorarios. Deben recibir honra, amor y cuidado, pero también una recompensa material por su trabajo. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a la iglesia: estos hermanos que están dedicados a servir a la iglesia necesitan ser amados, necesitan ser cuidados, necesitan ser tenidos en alta estima, pero también necesita que se les suplan todas sus necesidades. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12 al 13. Acompáñeme, por favor. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Ese presiden en el griego habla de obispo, habla de anciano o pastor, es el mismo término. Y os amonestan, y que los tengáis como en mucha estima y amor por causa de la obra que desempeñan. El escritor de Hebreos también exhorta a sus lectores a que se acuerden de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Nota otra vez el énfasis: que hicieron ¿qué? Hablar la palabra de Dios, y considerad el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 7 y 17. ¿Cuál es entonces la forma de honrar a nuestros pastores? La mejor forma de honrarlos es obedeciendo al Señor con alegría, para que ellos no tengan que sufrir los dolores de ver a las ovejas del Señor obrando de forma contraria a la palabra. Mis hermanos, la mejor forma de honrar a los ancianos es ocuparnos de obedecer la palabra de Dios. Pues los pastores en la enseñanza lo que muestran es el amor que tienen por sus almas. Por eso a veces en el ejercicio de la predicación hay momentos en que hablamos con pastor, con amor, con paciencia y misericordia, y hay otros momentos que tenemos que exhortar con firmeza. No porque queramos lastimarlos, es porque hemos recibido del Señor un amor por vuestras almas. ¿Y cómo pueden recompensar eso? Obedezcan al Señor. Ese es el primer mandato. Mucho cuidado, porque muchos mercaderes de la fe han utilizado estos textos para inventarse ofrendas que no están en la Escritura. A final de año vamos a recoger la ofrenda especial para el pastor. Mira, si tú estás en una iglesia donde han creado esa noción de que una ofrenda especial para el pastor anualmente, corre, porque eso no es ordenado en la Escritura. Para el pastor no debería haber una ofrenda especial. Para el pastor debe haber un cuidado general, no eventual, y menos torciendo la Escritura para enriquecer los apetitos particulares de aquellos que están en autoridad en las iglesias. El torcer textos como este es el que ha ocasionado que hoy tengamos mercaderes de la fe andando en jets privados, viviendo en mansiones junto a las celebridades en Hollywood, porque merecen lo mejor en este mundo. Hermanos, los pastores son dignos de un sustento sano, pero hay de aquellos que utilizan la iglesia para vivir como celebridades de este mundo y enriquecerse con lo que el Señor ha dispuesto para bien de su congregación. Estos pastores que sirven fielmente la Escritura, entonces ¿qué necesitan? Amor, afecto, tenerlos en alta estima, y el mayor regalo, como dice el escritor de Hebreos,
la obediencia a la palabra, porque lo que más aligera nuestro trabajo es cuando los hermanos en la iglesia obedecen. Lo que más desgaste trae al ministerio no son las horas que tenemos que invertir en establecer un sermón. No son las horas que tenemos que invertir en visitar a los hermanos y aconsejarlos. Ese no es el desgaste del ministerio. El desgaste del ministerio es ver con dolor cómo hermanos que se les instruye en lo que deben hacer conforme a la palabra, una y otra vez hacen lo contrario. La mayor muestra de amor para tus autoridades es: obedece la palabra de Dios. Pero luego entonces dice respecto a ese cuidado económico, mire lo que dice el 18, complementando. Ya vimos la honra respecto a su dignidad, obediencia a la palabra. Ahora veamos regulaciones respecto a su sustento, versículo 18. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Entonces acá ya pasamos a hablar de lo económico, ya hablamos de la honra. Ahora hablemos del cuidado económico que la iglesia debe tener con el pastor. Pablo está citando acá las mismas palabras que están en Deuteronomio 25:4. Esto mismo lo hace en 1 Corintios 9:8 al 12 para hablar del mandato que hay de parte de Dios de proveer sustento a los obreros del Señor. Pero ¿cuál es el contexto de este llamado de no poner bozal al buey que trilla? En aquel tiempo los judíos tenían eras, terrenos circulares expuestos al viento. En este lugar habían bueyes encargados de pisar el grano que estaba en el piso. A otros se les ponían yugos sobre la tierra para generar este mismo efecto y arar la tierra. Este era el propósito del cual se estaba hablando, y esto permitía que el pueblo pudiera tener el alimento en condiciones adecuadas. Pero ¿qué pasaba? Los crueles paganos a veces le ponían bozales al buey para que mientras trillaban el grano no pudieran comer. Y este bozal impedía que mientras ellos estaban arando la tierra, pisando el grano, recibieran alimento. Y el Señor utiliza esto para enseñarle al pueblo que eso no está bien, no solo respecto al animal, sino respecto a la compasión que debe tener el hombre hacia sus autoridades. Entonces la orden era: debía quitarse el bozal al buey para que pudiera alimentarse de su trabajo. Lo que está enseñando entonces el texto es que el obrero debe garantizársele las condiciones para que pueda sostenerse, alimentarse del trabajo que hace. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 8 al 14. Acompáñeme por favor para leerlo. Primera de Corintios 9, 8 al 14. ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, está escribiendo Pablo, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan de esta labor.
Pablo está citando también las palabras de Lucas, donde dice: el obrero es digno de su salario. Lucas 17. Combinando estas dos citas, ¿qué es lo que el apóstol le está enseñando a la iglesia? Mis hermanos, es deber de la congregación darle honra a sus pastores, obedeciendo la palabra del Señor, pero dándoles lo necesario para el sustento, y habla de un salario. Es digno, note usted lo que dice el pasaje, no se le toma como un favor, es que se le quiere dar, o como en algunos contextos dice, es que al pastor ahí le damos una ofrenda para su sustento. No, mis hermanos, es un salario, porque el obrero es digno de su salario. Un pastor, los pastores de una iglesia sana deben tener un salario. Y qué importante aclarar esto, porque hoy tristemente no se enseña correctamente sobre este aparte. Veamos las características hasta acá. Una iglesia local debe buscar pluralidad, varios pastores. De acuerdo al proceso de la iglesia van a haber situaciones en las que va a haber un solo pastor. De acuerdo al proceso de la iglesia va a haber momentos en que va a haber un pastor laico, luego un pastor bivocacional y luego un pastor tiempo completo. Porque no podría ser una excusa para un pastor llamado a servir a una iglesia: no, es que yo no me puedo ir a esa iglesia porque todavía no tiene con qué pagarme un salario. Ese pastor que entiende la importancia de la palabra va a ser laico. Pero a medida que la iglesia va avanzando y va madurando, el pastor va a empezar a quitar horas de su trabajo secular y va a poder dedicarle más horas al ministerio, porque la iglesia va a tener cómo proveer para ese sustento. Hasta que llegue un momento en que el pastor pueda ocuparse tiempo completo en enseñar y predicar. Luego, cuando llegue otro anciano, va a pasar lo mismo. Puede haber un segundo anciano que inicia como laico, luego como bivocacional, y luego la iglesia tendrá como sostener a dos pastores tiempo completo, ocupándose exclusivamente de enseñar y predicar. Ese es el orden. Pero debe establecerse un salario para que el obrero no tenga que tener bozal, es decir, angustiado en cómo suplir las necesidades de su hogar, en cómo proveer para el mercado, en cómo pagar los servicios de su hogar, en cómo pagar donde vivir, porque esa presión va a robar su energía y su vitalidad para ocuparse de lo que tiene que ocuparse. Es como si le colocáramos un bozal. Va a estar con su mirada puesta en algo en lo que no debería estar perdiendo tiempo, porque la iglesia, de acuerdo a su situación, debería proveerle. Pero ¿quién establece el salario? La iglesia. Mis hermanos, es importante dejar un precedente, y esta es una de las razones por las que estamos estudiando este texto. Los pastores no son quienes establecen sus salarios. Es la asamblea de creyentes la que se reúne para establecer un salario digno al pastor, de manera que el pastor no vaya a ser arrastrado por el amor al dinero y quiera ponerse un sueldo de presidente cuando la iglesia ni siquiera tiene para su sustento. La iglesia, con justo juicio y con sensatez, establece un salario digno para el pastor. No es el pastor, porque en una iglesia bíblica los pastores no son los que cuentan el dinero, no son los que reciben las ofrendas y no son los que las administran, las supervisan. Pero los que manejan las ofrendas en una iglesia bíblica son los diáconos o los administradores de la iglesia. Y es la asamblea la que determina el uso de esas ofrendas. Es la asamblea la que aprueba si se usa y en qué se usa el dinero para cuidar el corazón del pastor. Toda iglesia en la historia que le ha entregado el manejo de las finanzas a sus pastores, hoy no existe. Porque sus pastores se han fugado como viles ladrones que se llevan el dinero de las congregaciones. ¿Por qué? Por no seguir la instrucción que está en la escritura. El pastor debe supervisar a los diáconos,
Debe evaluar que administren correctamente los recursos según la Biblia para la extensión del reino, para el sustento de quienes enseñan, para ayudar a los hermanos necesitados. Pues los diáconos están bajo la instrucción del pastor. Pero las finanzas de la iglesia no son la billetera del pastor. ¿Y esto cómo lo sabemos? Recuerden cuando el apóstol Pedro se encuentra con aquel hombre en Hechos rumbo al templo y le dicen: dame dinero. ¿Y qué responden los apóstoles? No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. ¿Por qué Pedro dijo que no tenía oro ni plata si la iglesia había acabado de recibir las ofrendas de Ananías y Zafira por la venta de su predio? Si había entrado dinero a la iglesia, ¿por qué no tenían dinero? Porque el dinero entró a las finanzas de la iglesia, no al bolsillo de los apóstoles. Mis hermanos, una iglesia sana debe velar que haya una administración de sus finanzas sanas, garantizar un salario justo a sus ancianos, regulado por la iglesia, para que el pastor no termine pecando queriendo enriquecerse con las ofrendas. Así pues, entonces, vamos entendiendo lo que Pablo está diciendo. Por favor, oren por pluralidad de ancianos. Oren por hombres que gobiernen bien la iglesia sin enseñorearse de ella, que ejerzan su autoridad en las esferas que le fue asignado, a través de la predicación y de la enseñanza, como Cristo lo hizo. Denle la honra que necesitan, ámenlos, cuídenlos, interésense por ellos. Provéanles un salario digno que supla todas sus necesidades según las etapas de la iglesia. No le pongan bozal a los ancianos, cargas innecesarias para que puedan dedicarse de lleno a la predicación de la palabra, pero háganlo en orden, sin saltarse la forma en que Dios lo ha establecido. Recuerden que la máxima autoridad en una iglesia sana no es el pastor, es la asamblea de creyentes. El pastor sirve a la iglesia, no la iglesia al pastor. Nunca olviden esto. Los pastores servimos a la iglesia no sirve al pastor, es autoridad sobre el pastor. Mas el pastor ejerce su autoridad sobre la iglesia en la esfera que le fue delegada, a través de la enseñanza y a través de la predicación. Es ahí donde el pastor tiene autoridad sobre la congregación. Pero note también lo que dice el apóstol. No solo proveerle su sustento y un cálido cuidado. Mire el versículo 19 en 1 Timoteo 5. Contra un anciano no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Mis hermanos, a un pastor debemos cuidarlo, amándolo, obedeciéndole y dándole para su sustento. Pero también debemos cuidar su buen nombre, porque ellos son blanco del enemigo. Porque una de las formas de dispersar una congregación es atacando al pastor y dañando su buen nombre. Por eso el apóstol también le dice a la iglesia: ojo, no es solo provisión económica, no es solo afecto entrañable, sino cuidando su buen nombre. Será muy común para aquellos que servimos en el pastorado ser acusados ilegítimamente de prácticas falsas y mentirosas, solo para dañar el nombre y la honra de aquellos que sirven en el pastorado. El enemigo sabe muy bien que esta técnica funciona, pues cuando se daña la honra de una autoridad, se divide el pueblo y se divide el cuerpo. El apóstol entonces está diciendo: hermanos, para impedir que esto pase, para impedir que el buen nombre de un pastor sea mancillado, no acepten ninguna acusación, a menos que hayan 2 testigos que puedan corroborar que esa acusación es verdadera. Y esta es una forma de cuidar el nombre de los pastores. Pablo, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Si alguien se acerca a hacer una acusación de un pastor, antes de tomarla por cierto, ¿qué debe decir la iglesia? ¿Tienes testigos? ¿Tienes cómo demostrar que lo que estás diciendo es verdad?
Y si no hay testigos, esa acusación no debe tomarse por cierta. Y esto es para proteger la iglesia. ¿Tienes testigos? Números 35:30 dice: cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Proverbios dice: cuando alguien viene a presentar su caso, este parece inocente, pero no aceptes su descargo hasta que no escuches la otra parte, porque parece tener la razón. Esto sí que es importante en la consejería, pero en especial en estas situaciones. Pastor, necesito hablar con usted, es que mi esposa hace esto y esto y esto y esto. Nunca tomes por cierto esa expresión hasta que escuches también a la esposa. Y cuando escuches las dos partes podrás sacar una conclusión. Cuando alguien venga a hacer una acusación de un anciano, dile: espera, ya te escuché. Vamos a llamar al anciano y voy a escuchar al anciano. ¿Tienes testigos que presenciaron lo que viste? Si no, tu afirmación no es legítima. Y es un problema personal tuyo. Y debes tratarlo como la Escritura lo enseña. Vamos a ver el próximo domingo cuando un pastor peca, porque déjeme adelantarle algo: los pastores son pecadores, por si no lo sabía. Pero la Biblia también nos enseña cómo confrontar sus pecados. Porque otra cosa que vamos a atacar el próximo domingo es: tranquilo, no miren al pastor. Si él peca, él tendrá que darle cuentas a Dios. Nosotros tenemos la mirada puesta en Jesús. Eso es falso. Cuando un pastor peca, no se debe ignorar su pecado. Debe hacerse lo que la Escritura enseña. Si corroboramos que hay 2 testigos y hay pruebas de ello, debe haber una corrección. Eso lo veremos el próximo domingo. ¿Qué aprendemos entonces de esta sección? Que la iglesia tiene un deber con sus pastores. Esta iglesia en este momento tiene al servicio un solo pastor, pero debemos estar clamando, rogando y suplicando para que pronto sean más pastores. Mientras eso pasa, la iglesia, la asamblea, ha delegado hermanos que se encargan de las finanzas de la iglesia para cuidar el corazón del pastor. A todo pastor le es dada una autoridad. ¿Cómo la ejerce? Mediante el ministerio de la palabra, a través de la predicación y la enseñanza. ¿Qué debe hacer la iglesia con sus pastores? Amarlos, servirlos. Pero el mayor regalo de honra a un pastor es la obediencia a la palabra de Dios. Pues suficiente labor hay en tener que arar la palabra para enseñar fielmente, para tener que añadirle el pecado de un pueblo que insiste en desobedecer la palabra de Dios. ¿Quieres darle una muestra de amor a tu pastor? Por favor, obedece la palabra de Dios y aligera su trabajo. Pero esta honra no solo se da en un sentido afectivo. Pablo hoy nos enseñó que se da de manera económica. Que el obrero es digno, no es un favor, no es un regalo, no, él merece un salario por su trabajo. Lo merece porque lo necesita para que el buey no tenga bozal. Pero hay que entender los tiempos. Habrán momentos en que el pastor será laico, habrán momentos en que será bivocacional y habrá momentos en que el Señor permita que haya un pastor tiempo completo. La iglesia debe velar que tenga un sustento adecuado para su cuidado. Y por último, la honra. ¿Van a venir acusaciones contra los pastores? Sí, porque son un blanco natural del enemigo. Pero ¿qué debemos hacer cuando vengan acusaciones? Mi hermano, ¿esto que me estás diciendo puedes sostenerlo delante del pastor? Ay, no. No puedo tener en cuenta lo que me estás diciendo. Ya escuché tu parte. ¿Me permites escuchar la otra parte de la versión para poder sacar una conclusión acertada? Mis hermanos, no permitan la murmuración sobre las autoridades. Confróntenlas, pero deben haber 2 testigos.
Si hay 2 testigos y se demuestra pecado, el próximo domingo veremos lo que hay que hacer. Pero si no, no tengan en cuenta esas afirmaciones. Cuide su corazón y cuide el corazón de la iglesia. Señor, muchas gracias por todas las instrucciones que nos estás dando de cómo funciona la iglesia, de cómo deben ser los pastores, de cómo atender cada situación que se da en la iglesia. Pues tanto el pastor como las ovejas tienen que lidiar con ese remanente de pecado que nos ataca a diario. Pero hoy te pedimos, por favor, que hagamos todo como la Escritura lo enseña, pues de esa forma evitaremos que aquellos ancianos que un día sirvan en esta iglesia se aparten como mercaderes de la fe, queriendo llenar sus bolsillos con las ofrendas de la iglesia. Guárdanos de eso, pero guárdanos de caer en otro exceso, de no prestar la atención y el cuidado necesario a nuestros pastores, para que no haya un bozal que les impida trabajar con tranquilidad en la tarea de enseñar y predicar la verdad. Gracias por cada etapa de la iglesia. Gracias por esos momentos en que la iglesia solo tendrá un pastor laico, por ese momento en que nos darás pastores bivocacionales y por ese hermoso momento en que tendremos varios pastores trabajando a tiempo completo sin preocuparse por las necesidades de su sustento. Gracias te damos, Señor, por enseñarnos a cómo cuidar también el nombre de nuestros pastores, y que si vienen acusaciones no las aceptemos sin testigos o sin escuchar a la parte implicada. Esto nos ayudará a ser maduros y a impedir que el enemigo cause división al interior de la iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.